Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de miércoles, mitad de semana. Arrancamos aquí nuestro compromiso diario de geopolítica. Hoy es miércoles y estamos a 16 del mes de diciembre. Les quedan 15 días a este mes y 15 días a este año. Y adiós 2020. Recordamos como siempre que en televisión, por todas las plataformas, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país, el audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y en nuestras redes sociales. Como habíamos acordado la semana pasada, tenemos este día de nuevo la grata participación de Inocencio García. Vamos a hablar de un tema importantísimo. La semana pasada habló bastante y muy ilustrativo de la relación que mantenemos con la República de Haití. Y hoy vamos a hablar un poco de otros temas de geopolítica, referidos más a lo que son las relaciones con Estados Unidos y particularmente con China. Así que hablaremos en un ratito con nuestro querido amigo Inocencio García. De todas maneras, le damos, antes de hacer un comentarito rapidito, le damos la bienvenida a Leandro Campos y también a Inocencio. Buenos días, muchachos. Buenos Buenos días, días, buenos buenos días, días. buenos días, buenos Póngase de días. acuerdo. Buenos días, Inocencio, buenos días, Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En este día, como ya decía Nelson, el día número 16 del mes de diciembre, cuando el gobierno del presidente Luis Abinader cumple hoy exactamente 4 meses en Así su, es. en su de gobierno, 120 días, y ya pasó la tregua de los 100. Y que el país está en un momento bien interesante cuando el Partido de la Liberación Dominicana cumplió ayer su 47 aniversario, en un momento mucho más difícil de su historia, quizás el más difícil, dividido y fuera del poder y con pocas Lo, esperanzas. Pero bueno, lo celebró o lo lamentó. yo pienso que ahí lo que hubo fue llanto y mucho. El ánimo No, estaba por no, el piso. no, pero tiene razones para celebrar el PLD. Porque el hecho de Para, que haya caído en una situación como la que lo cayó, no, porque no cayó por generación espontánea. los Es que odiaron. lo metió Danilo ahí No, en esa no, el situación. pueblo se cansó. El pueblo, no. Ahí, No, no, tú sabes. ahí radica uno de los errores internamente del PLD, asumiendo que sus problemas internos. Es grave eso. Pero No, bueno, no, este es no, geopolítica, no. Nelson. Eso es fruto de Eh, análisis. Esto es fruto de mucho Después, análisis, pero no. pero lo podemos hacer, lo podemos hacer del programa de mañana, si quieres, analizamos del por qué, eh, a pesar de que de verdad que el pueblo estaba cansado, pero habían vías de cómo ofertarle al pueblo una, una visión diferente de la que venía desarrollándose durante 8 años. Ya no había forma. Eso era un camino Lo que pasa estrepitoso, que, sin reversa. lo que pasa que le ofertaron la continuación de los 8 años de Danilo con un exponente inservible. Mira, eso es como si Entonces, querer, bien, eso es como querer recuperarlo con el comité político que tiene ahí. Mientras más, bueno, mientras más insistan en preservar eso, para preservar el PLD, sigue el camino directo hacia el fondo, sin reversa. mientras más insista la gravitación de ese grupo, ahí no Claro, hay, menos no hay, posibilidad tiene. ahí no hay salida. Claro que no. Pero rápidamente el gobierno tuvo que recurrir ayer a anunciar nuevas medidas más drásticas que comienzan a partir de hoy. Drástica entre Bueno, comillas, Nelson.
Sí, sí, lo drástico es el toque de queda, porque por demás no se hizo más nada. Cambiar el horario de toque de queda. Y lo que hizo fue que se amplió para algunos días. Se quitó en algunos, en 6 provincias, y se amplió para algunos días. Sí. Bueno, Adiós, Rolando. exactamente. Los lugares donde estaban a las 7 lo llevaron a las 9 Sí. y en otros lugares, bueno, los que estaban a las 9 lo dejaron que Lo estaban a las bajaron a las 9 7 en las seis en muchas provincias provincias. principales del país. Exactamente, ahí donde está la mayor incidencia de la pandemia, entonces lo pusieron a las 7 de la noche. Pero vamos a insistir que no es, el problema no está justamente en el toque de queda, por lo Totalmente. menos, por lo menos a las 7 de la noche. Si fuera un toque de No, queda de todo el día, ahí la cosa cambiaría. Pero 7 de la noche, 9 de la noche, da lo mismo, igual. da lo El que mismo. La gente viola, va, el va que a lo seguir. viola y el que se dedica a hacer actividades ilegales y de otro tipo, ¿verdad? La, Violentando eso, la hace como la quiere. va a hacer, como quiera la va a La hacer. sigue Entonces, haciendo. ese no es el Claro, problema, ¿eh? Ese claro. es parte del problema, parte Ahora, de la solución, pero no la solución. escuché al director de la policía decir que van a ser estrictos con la aplicación de las medidas de restricciones. Todo eso sí es Bueno, importante. él no tiene que decirlo. Bueno, pero yo Eso digo, está anunciando se lo que le supone. corresponde y una cosa que es un problema de ley, ¿verdad? Porque yo supone que hay que ser estricto. O él está diciendo que sí, que Sencillamente había. aplicar. Claro, eso se debe. Nosotros hablamos de eso ayer. Es Bueno, que no puede ser posible. bueno, el director de la policía, el comandante aquí en el distrito, ayer envió un comunicado, un memorándum al personal bajo su mando, Sí, lo que vi. por la naturaleza por la naturaleza de la dirección que él tiene, es la más importante del país, porque él abarca abarca, de- digo, más importante de las direcciones en que está dividida la policía. Pero bien, entonces, él hace saber a los policías, a las tropas bajo su mando, que se han estado verificando situaciones en que las patrullas detienen a violadores del toque de queda y entonces van políticos y van funcionarios a rescatar, digo yo, al detenido y se lo entregan. Entonces él manda un memorando diciendo, está prohibido, terminantemente prohibido, entregarle los detenidos violadores del toque de queda a políticos ni a nadie que vaya a pedir que se lo entreguen. Se lo entregan a los fiscales para que se procedan a si tienen que someterlo a la justicia o, en todo caso, el fiscal dispone la puesta en libertad. Yo entiendo que la superioridad debería apoyar ese tipo de medidas porque, evidentemente, él lo da como él lo hace como un memorándum con toda la precaución, pero es lo que está haciendo una denuncia ahí. Sí. Él implícitamente está haciendo una denuncia de que sus tropas, sus patrullas detienen a los violadores y después aparece, qué sé yo, el presidente del comité de la zona del PRM o cualquiera, o incluso del PLD o del Partido Reformista de la Fuerza Cualquiera del que se Pueblo. sienta con poder. Exactamente, entrégueme a esa persona, que ese, no señor, pero está detenido Hasta el por de la Junta violar, de Vecinos. por violar el toque de Ah, queda. No, no, entréguemelo. Y entonces el teniente que está ahí, para no echarse una vaina, lo entrega. Ahora, con ese memorando del general Bautista, que creo que se llama así, eh, yo me imagino que van a tomar medidas para que ese tipo de cosas no ocurran. Porque cada vez que a un violador del toque de queda que no tenga una razón válida, lo sacan de un cuartel un amigo coronel o funcionario, a ese tipo lo que le están incitando a seguir violando el toque de queda. Pues se siente con poder, se siente apoyado. Entonces, hay que apoyar
estas medidas de drasticidad para que la gente se quede en su casa, que se quede por la voluntad propia o se quede de todas maneras, para buscarle para ver si esto comienza a disminuir. Yes. Bueno, formalmente, buen día, Inocencia. Buenos días, buenos días, buenos días a ustedes, ¿cómo están? Bien, aquí contento de Bueno, tenerte después que corriste el bulto la semana pasada, después de esa exposición magistral frente al caso de Haití, tú tienes un conocimiento vasto que puede tal cátedra. Sin embargo, la geopolítica y la política exterior de un país es mucho más amplia Claro, que unas relaciones con un país. Y contigo queremos y debatirlo como, de y como era, manera... y como, y como era más amplia, en los 5 minutos que le planteamos el tema de China, tú querías que lo Sí. desarrollara. En cinco No, minutos, no, 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 lo no. sacochara ahí. El problema es que yo vi que él como que le dio vuelta como que no quería entrar. Pues Y verás que sin lugar no. a duda, sin lugar a duda, la geopolítica del mundo está hoy marcada por las relaciones exactamente con la República Popular China, que viene irradiando, interviniendo en todo el mundo. Y América Latina se ve en un contexto muy especial, sobre todo por los vínculos Pero vamos, históricos. pero vamos a comenzar por Estados Unidos, porque el presidente ya oficialmente electo anunció que el mismo 21 de enero va a revertir algunas medidas adoptadas por el presidente, el, ¿cómo que le dicen, cómo que le dicen al presidente en funciones de Estados Unidos? Le dicen, mm, eh, ¿cómo que le dicen? Pato Bueno, así cojo. mismo. Le Pato dicen pato Cojo. cojo. Sí, pato cojo porque Tiene limitaciones ya. ese tramo entre la elección y el 20 de enero es una España boba. Entonces le dicen pato cojo a ese espacio. El 21 de enero dice el presidente electo que va a revertir cuestiones tan importantes como la salida del Acuerdo de París, eh, que hizo el presidente Trump. El presidente Biden no habló si va a revertir el torpedeo de Trump al acuerdo con Irán, las potencias europeas, Estados Unidos e Irán, pero me imagino que también lo hará porque Biden formó parte 8 años de la administración del presidente Obama, que tenía una visión totalmente diferente y que ese acuerdo con Irán se produjo justamente por iniciativa del presidente Obama para no seguir litigando contra Irán y, y cuando lo sacan, aunque Rusia, China, la, las, las potencias europeas continuaron en el acuerdo, se sabe que el foco del problema era Estados Unidos. No tiene el mismo peso el acuerdo con Irán, con Estados Unidos dentro, que con Estados Unidos fuera. Claro. Entonces, eso lo va a recuperar, me imagino que también lo va a retomar el, el nuevo presidente demócrata que va a subir el 20 de enero. Te dejo ahí el plato con esa parte primero, Inocencia. Bueno, dicen que este va a ser eh, un tercer periodo de gobierno del presidente Barack Obama, para darle respuesta sintética a eso que tú acabas de señalar. Definitivamente se van a producir cambios, ¿no? Se van a revertir definitivamente medidas que caracterizaron al gobierno de Donald Trump como un gobierno de implosión de la globalización. Es decir, fue todo un proceso de desglobalización
desde el punto de vista comercial y que produjo muchas tensiones políticas a nivel global, ¿no? Por ejemplo, ya al que he escuchado por primera vez hablar de no del G7, sino del G2, es al doctor Leonel Fernández, presidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, cuando señala que los dos países, las dos potencias que están comandando ahora mismo lo que se pudiera llamar una recomposición del orden internacional son China y Estados Unidos. Sí. Nosotros sabemos que Estados Unidos seguirá siendo, lo dicen los expertos, por décadas, porque los imperios no caen de la noche a la mañana. Un imperio emergente no sustituye a otro en corto tiempo, sino en décadas, medio siglo, inclusive hasta un siglo, que fue lo que ocurrió con España a partir de 1808, ¿no? Y estamos hablando de que ahora con la nominación, con la elección, la ratificación del presidente Joe Biden, todo lo que tiene que ver con ese aspecto importante que tiene que ver con la paz mundial, que fue la salida por parte de Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán, y que efectivamente Nelson ha dicho que sin la presencia de Estados Unidos, bueno, pues ese acuerdo prácticamente era natimuerto por el hecho de que, por lo menos en el aspecto multilateral, porque efectivamente la Unión Europea se somete, no quiere hacerle un juego, una oposición directa a Estados Unidos, porque en definitiva la política exterior de la Unión Europea depende grandemente de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? En consecuencia, yo coincido en el hecho de que efectivamente ese acuerdo puede ser revitalizado, puede ser readquirido por parte del presidente Joe Biden. Lo mismo ocurrirá, ya lo han anunciado, con el regresar al pacto por el cambio climático, porque fue la COP21 que Estados Unidos lo había asumido Barack Obama, y inmediatamente asumió Donald Trump, se retiró de ese pacto mundial, y sin Estados Unidos tampoco ese pacto global no puede funcionar de la manera como debe funcionar a nivel global, porque uno de los cambios tectónicos de que están hablando los expertos efectivamente es el impacto que está teniendo el cambio climático en la biodiversidad y en todo lo que tiene que ver con la afectación de la biodiversidad del planeta Tierra, ¿no? Pero yo quisiera poner en perspectiva lo siguiente. Yo creo que no deberíamos solo analizar el tema de la geopolítica con los elementos que estamos viendo cotidianamente. Por ejemplo, hay un libro de un autor, Jack Barson, que tiene un libro de alrededor de 700 páginas que se titula Del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente. Y Jack Barson señala que los fines perseguidos por Occidente, Está cortando la llamada, no sé. Perdón, Leandro. Digo, te está cortando un poco. ¿Se está cortando? Yo lo oigo perfectamente. Sí, perfecto. Parece que eres tú entonces, Leandro. Bueno, este autor, Jack Barson, que repito el título del libro, Del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente, desde 1500 a los 500 años hasta llegar a este siglo que empezó a partir del 2001.
Él señala que hay un proceso de decadencia de Occidente por muchos factores. Señala el individualismo, señala los nacionalismos y quienes se oponen al nacionalismo, señala todo lo que tiene que ver con la emancipación, que yo lo relaciono con el individualismo, es decir, la emancipación y los derechos de los individuos, y lo que tiene que ver con llevar los derechos individuales al extremo. Entonces esto yo lo comparo con lo que ocurre, por ejemplo, en la cultura asiática, particularmente China, donde yo tuve la oportunidad de estar en la comisión, la primera comisión oficial que fue a China después de las relaciones, de que se establecieron las relaciones bilaterales diplomáticas con China Popular. Y es que ahí no hay individuos, sino colectivos. Entonces, me parece que eso es un elemento de carácter crucial para poder analizar cómo las dos grandes culturas, la occidente y la asiática, bueno, está también la cultura arábica, la cultura árabe, pero en estas dos grandes culturas, que son las que se están disputando el control del liderazgo mundial, en este caso encabezado por Estados Unidos y por China, yo creo que ahí este elemento de carácter cultural hay que tomarlo en cuenta para poder analizar la evolución precisamente de ese proceso de disputa que tiene China respecto a Estados Unidos. Y hay un elemento, hay un factor reciente, un acontecimiento reciente, y es que China acaba de liderar la Asociación Económica Integral Regional, que abarca a 15 países, incluyendo incluyendo a los 10 países de la ASEAN. Pero ¿qué es lo que más debe llamar la atención? Lo que debe llamar la atención es que se incorporaron a esa Asociación Económica Integral Regional 4 países que han estado históricamente en el tablero occidental, que es Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Lo que nos puede a nosotros sugerir. Y se salió la India. Y la India, bueno, la India lo que hizo fue En que proceso. no firmó, No, puso algunos reparos. puso algunos reparos, pero con la India esa asociación tendría el 47% de la población mundial, que serían 3.400 millones de habitantes, tendría el 32,2% del PIB mundial, el 32,5% de la inversión global y tendría el 29% del comercio del planeta, ¿no? ¿Qué a mí se me ocurre? Y tendría el 18% del territorio del planeta. Y tendría el 18% efectivamente del territorio del planeta. Lo que pone a China, ya lo señalan los expertos, como el adalid del multilateralismo, de la recuperación del multilateralismo que está herido de muerte, porque si preguntamos dónde está la OMC es un organismo internacional que no está funcionando, ¿no? No está funcionando de manera adecuada. Entonces, a China ya se le ve como el país y el liderazgo para el fortalecimiento del multilateralismo. Yo creo que esto, lógicamente, va también a ser revertido en este aspecto por Joe Biden, que fue el gran ataque que hizo Donald Trump a las instituciones multilaterales. Les retiró recursos a la OMC, se retiró de la UNESCO, en fin, ¿no? Trump aceptó un duro golpe a el sistema multilateral con con el denunciar acuerdos o compromisos que
tenía con distintos organismos en el ámbito multilateral, particularmente de Naciones Unidas. Y yo diría que ese va a ser también, Nelson y Leandro, una de las medidas que va a adoptar Joe Biden para recuperar, diría yo, el liderazgo de Estados Unidos en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que yo creo que esa política de Donald Trump le hizo un tremendo daño a Estados Unidos, no solamente en su liderazgo global, sino también en su influencia en ese sistema multilateral que definitivamente siempre, cuando uno revisa toda la historia, siempre Estados Unidos ha tenido una influencia fundamental. Pero, por ejemplo, vamos a ir a sí, pausa para que vengamos con ese tema y con las relaciones de la República Dominicana. Por ejemplo, la visión del presidente Donald Trump es una visión fundamentalista. totalmente. Entonces él pero estaba dispuesto a dinamitar el multilateralismo de manera casi a hacerlo añico. Así Si es. hubiese ganado la reelección, al final de su mandato, Naciones Unidas hubiese estado convertida en una entelequia. Es una institución infuncional que hasta cierto Correcto. punto, ya lo es en algunos aspectos, porque no tiene ya la capacidad de intermediación en los conflictos globales internacionales, ¿no? Bien, vamos a una Así pausa es. en eso. Y cuando Sí, regresemos vamos vamos a a la entrar de pausa y cuando fondo regresemos entonces sí. vamos a complacer a Leandro porque él dice que Asensio anda huyendo. Digo, lo voy dando vueltas queriendo como seguir cogiendo el bulto. Regresamos. Vamos, vamos. Los más objetivos comentarios de opinión están presentes en un espacio diseñado para mantener a todos informados. La actualidad noticiosa nacional e internacional. Analizando los acontecimientos más importantes de la manera más profunda. Manejados con profesionalismo y objetividad. Veteranos expertos de la comunicación destacan los hechos que trazan pautas en el acontecer nacional e internacional. Dani Alcántara, Félix Reina y Freddy Sandoval conducen diariamente EN Meridiano, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. De regreso aquí a Geopolítica, en este día que contamos a 16, y ahí estamos conversando con el especialista en política exterior y hombre bien versado, el señor Inocencio García. Y le decía en principio a Nelson que Inocencio nos viene dando un poco de vuelta. Y quisiéramos ver las relaciones de China con América Latina primero, ¿verdad que sí? En su conjunto, cómo se ve cerca de los Estados Unidos y en el territorio que se creía de los Estados Unidos. Y de manera particular, la relación China-República Dominicana y también los Estados Unidos, con quien tenemos una relación extremadamente cercana, histórica. ¿Cómo la ves? Entralo a China de una vez para que después no diga que está dando vueltas. Sí, bueno, de entrada digo inmediatamente, Leandro, que no es que América Latina, y particularmente el Caribe, era parte de Estados Unidos como potencia de lo que se llama
el área de influencia de la potencia, sigue siendo el área de influencia de la potencia regional que es, y global, que es Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hablamos de América Latina, por ejemplo, Susana Gratius, que es la directora de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, habla del concepto que ella dice que es un concepto europeo de autonomía estratégica y explica el concepto de autonomía estratégica como respuesta precisamente a las tensiones geopolíticas que están escenificando Estados Unidos y China, ¿no? Y ella está planteando desde la mirada europea, que Susana Gratius, que debe haber una alianza en Unión Europea-América Latina precisamente para tener mayor capacidad en el marco del concepto de autonomía estratégica y poder negociar en mejores condiciones con Estados Unidos y con China, ¿no? Con ambos, ¿no? Entonces me parece que el concepto de autonomía estratégica me parece que es importante en este contexto, en esta coyuntura histórica que estamos viviendo, porque efectivamente, y eso va a enmarcar, lo digo para enmarcar el caso nuestro de República Dominicana, ese concepto se opondría y se opone al concepto de acoplamiento y de aquiescencia, es decir, que América Latina simple y llanamente se acople y sea aquiescente a las decisiones de política exterior de una u otra potencia, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahora. De manera específica, a lo que digan los Estados Unidos. Exactamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora nosotros tenemos precisamente una situación, me refiero a América Latina, una situación especial. En el momento en que se produce a partir del año 2001 toda la política de Estados Unidos de lucha contra el terrorismo, América Latina no solamente estuvo tranquila, sino que tuvo la oportunidad de crecer económicamente, ¿no? Es decir, los años 2003 hasta el 2013, cuando ya se agota ese proceso de crecimiento, particularmente en los países de América del Sur, que era lo que estaban exportando las denominadas commodities, las materias primas, a China, por el crecimiento China, que crecía a un 12, a un 15% en su Producto Interno Bruto. A partir del agotamiento de ese crecimiento y ya Estados Unidos un poco desplazando su interés del Medio Oriente, desplazándoselo a Asia-Pacífico, lo tenía, pero Estados Unidos ya se concentra en Asia-Pacífico, porque resulta que esa reacción de Estados Unidos se debe al hecho de que China, que es la potencia regional asiática, le está disputando no solo espacio marítimo, relaciones con los vecinos, sino también que está no al mismo nivel, pero está disputando también hegemonía militar. Entonces, eso que está ocurriendo, sí, Nelson. ¿Tú ibas a decir, Nelson? Entonces, Eso que está primero No se está escuchando, Nelson. Mira, se frizó. por el tema del terrorismo. Sí, en ese periodo, América Latina tuvo una relativa paz y tuvo la oportunidad del crecimiento. Eso es ahora todo lo contrario. Dicen otros autores, como por ejemplo... Pero Inocencio, ese crecimiento que tú planteas, que tuvo América Latina de paz en ese periodo a partir del 2001, ¿está asociado a las reglas a partir del 11 de septiembre o a la corriente que gobernó durante ese periodo de manera sincronizada en varios países de América? O sea, el hecho de que Estados Unidos se concentrara
en la política antiterrorista a partir del 11 de septiembre, ¿no? Él le permitió a América Latina tener un respiro recuérdense que uno de las críticas que se le hacía internamente a Estados Unidos era que había abandonado América Latina, ¿no? Pero esa fue la causa, ¿no? La causa fue de que hubo una concentración en Medio Oriente con la lucha contra Al Qaeda y en general contra todo el fenómeno del terrorismo, denominado terrorismo, y eso nos permitió a nosotros entonces una relativa paz, fortalecimiento de la democracia, ampliación del comercio, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente los países de América del Sur, que son los que tienen mayor porcentaje de sus economías con el comercio y la economía china, no así nosotros la tenemos con Estados Unidos. Pero ahora eso se ha revertido. Se ha revertido precisamente porque como hay una disputa a nivel de Asia-Pacífico, a Estados Unidos por parte de China como potencia regional decía, entonces ahora Estados Unidos está reconcentrándose en la región. Y vamos al caso nuestro. ¿Qué ocurrió con la red limpia que firmó el gobierno del presidente Luis Abinader con Estados Unidos? Bueno, prácticamente el presidente, literalmente recuérdense que el presidente Luis Abinader señaló áreas estratégicas donde China no podía invertir. Bueno, me gustaría que tú respondieras de manera puntual. ¿Cómo en las relaciones diplomáticas normales puede existir digamos, una veda como esa? No, es que eso no se dice ni siquiera. Eso se hace. En diplomacia, lamentablemente, eso no se dice, ¿no? Si tú tienes, por razones lógicas de tu interés nacional, como es el caso nuestro con Estados Unidos, porque tenemos nuestro mayor comercio con Estados Unidos, tenemos lo que siempre se señala, los 2 millones de dominicanos y en una segunda generación, alrededor de 1 millón en una segunda generación, más toda la cercanía geopolítica que tenemos con Estados Unidos, lógicamente que el interés nacional no debe dejar de tomar en cuenta esos factores. Sin embargo, tú tampoco puedes dejar de tomar en cuenta que tú tienes a una potencia emergente como es China, con la cual tú no puedes darle la espalda a una potencia emergente de esa naturaleza. Y para que tengamos una idea, ¿ustedes saben cuánto piso tiene el edificio de la embajada china acá? 10 pisos. ¿Qué significa eso? El de Corea... La importancia que yo le di. Claro, la importancia geopolítica de este país, y nosotros quizás no nos terminamos de dar cuenta de la importancia geopolítica que tiene República Dominicana en la región. Nosotros estamos camino hacia Estados Unidos, estamos camino hacia Europa y estamos camino hacia América del Sur. Nosotros tenemos un posicionamiento geográfico que deberíamos sacarle mejor provecho. Pero el tema es el siguiente, la coyuntura actual, de cómo cambió esa política y cómo eso puede tensionar los temas de libertades, de una cierta presencia muy fuerte de Estados Unidos en la región, el regreso de Estados Unidos a lo que históricamente se le ha llamado su patio trasero, que es fundamentalmente América Latina, pero fundamentalmente su frontera imperial, que es el Caribe, en el cual estamos nosotros, es que, por ejemplo, un experto costarricense que estaba postulando en un encuentro con Flaxo en el que yo participé,
señalaba de que por esa razón pudiésemos regresar a la doctrina, al código geopolítico de la seguridad que tuvimos durante la Guerra Fría, ¿no? Y entonces él dijo que veríamos que pudiese pendular los intereses de Estados Unidos en la región entre seguridad y comercio. Yo en mi participación le dije a ese experto costarricense que a mí me parece que no va a haber un énfasis en uno y en otro, sino que los dos factores se van a consustanciar. Es decir, la seguridad va a ser un elemento importante del mismo comercio y el comercio será también un factor importante respecto a la seguridad. Y el ejemplo que lo tenemos, para decir esto último, en la 5G. Sí. ¿Qué está pasando con Yoción? ¿Cómo es? Centro de Se está de centro derecha del presidente Luis se está fijando. Ahora sí, está cortando, pero ahora se escucha mejor. Ahí se oye bien. ¿Qué está pesando Sí. más? ¿Qué está pesando más? ¿La visión de política exterior centro derechista del presidente Luis Abinader o la visión totalmente derechista del canciller? Bueno, no, porque recuérdense que el jefe del Estado es el jefe de la política exterior. Claro. Lógicamente que el canciller efectivamente tiene sus preferencias, ¿no? Yo lo voy a decir de manera muy respetuosa, pero a mí me parece que el manejo no ha sido el más adecuado para, por ejemplo, preservar o no preservar, porque eso no está en cuestionamiento, las relaciones nuestras con Estados Unidos, pero repito, eso no se anuncia, eso se hace, ¿no? Y el hecho de que tú puedes decir, ¿no? Nuestras prioridades son con las prioridades históricas en nuestras relaciones globales con Estados Unidos, pero en mi programa de gobierno, pero en la República Dominicana, en el marco de sus intereses, va a ampliar el marco de relaciones políticas internacionales con otros estados, ¿no? Y tendremos en cuenta si no quiere mencionarlo de manera directa, y tendremos en cuenta los países emergentes con los cuales la República Dominicana también debe fortalecer sus relaciones bilaterales, ¿no? Pero eso no se hizo y yo creo que eso le hace un daño a la República Dominicana, porque yo me iría más por el concepto de autonomía estratégica, yo sé que es en términos relativos lo de autonomía estratégica, pero no es lo mismo tú hablar de autonomía estratégica a partir de ese principio que hablar de acoplamiento, aquiescencia pura y simple, porque efectivamente eso implica que tú no tienes claro cuáles son los intereses del país en que tú debes de defender en una coyuntura histórica de excepcionalidad, pero de super excepcionalidad en materia de la recomposición geopolítica global, ¿no? Y lo que tiene que ver fundamentalmente con la geoeconomía, Así ¿no? es. Es decir, tú no puedes olvidar que es decir, el eje después de la década del 90 empezó a moverse hacia Asia-Pacífico. Repito, lo que no significa tú no privilegiar, por razones, eso no está en cuestionamiento, las relaciones con Estados Unidos. Pero mire, en ese contexto, Inocencio, lo que no va a cambiar es nuestra posición geográfica, va a ser siempre la misma. Exactamente. Y es lo más importante. Entonces, va girando la geopolítica. En ese contexto quisiera que retomara, porque como no va a cambiar lo geográfico, tampoco el desarrollo tecnológico. Todos los pueblos tendrán que someterse a eso.
en ese contexto quiero que me explique lo de la 5G y la red limpia, que fue el primer escollo que desbordó inclusive las posiciones de los países principales. China y los otros tuvieron posiciones públicas sobre eso. Sí, bueno, cuando uno revisa la historia del desarrollo y de la geopolítica, uno se da cuenta que los factores fundamentales del desarrollo y del poder político a nivel global tienen que ver con economía, comercio y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el siglo XIX se conoce en China como el siglo de las humillaciones, precisamente porque toda la concepción confuciana de China en ese momento, de los siglos antiguos, hizo que China abandonara los mares y entonces la revolución industrial que a partir de 1760 empezó en Inglaterra, al China encerrarse, China se debilitó y ese desarrollo tecnológico con la máquina de vapor, en general de todo el proceso de desarrollo industrial, hizo que Inglaterra dominara los mares. Y aunque China no le permitía, los emperadores no le permitían entrar a Beijing, llegó un momento en que ya con el desarrollo de la tecnología militar, le entraron a cañonazos a China y entraron a Beijing. Y ahí, bueno, asaltaron el palacio imperial, que parte de esas obras artísticas están en Europa, fundamentalmente en Reino Unido y Francia, y que China inclusive la está disputando, de que le devuelvan sus... Entonces ese siglo se conoce como el siglo de las humillaciones. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque tú no puedes, si tú quieres, en esta era fundamentalmente, hablar de desarrollo, no puedes dejar de tomar en cuenta toda la revolución científico-tecnológica que se está produciendo cada minuto, cada hora, y quien domine la disputa de Trump con China, más que, o sea, en el fondo era comercial, pero fundamentalmente era una disputa geopolítica por la 5G. Quien domine la 5G dominará en términos geopolíticos. Ahí es que está la batalla entre la potencia establecida y la potencia emergente que es China, que está estableciéndose, ¿no? Que está disputando espacio geopolítico. Entonces, recuérdense que hubo una respuesta de los empresarios de las telecomunicaciones preguntando en qué va a consistir la red limpia. O sea, se sintieron preocupados ante la firma de la denominada red limpia con Estados Unidos con exclusividad y lógicamente que eso, repito, sin dejar de tener presente las buenas relaciones que debemos tener con Estados Unidos. Sin embargo, el tema está en si tenemos aquiescencia, acoplamiento absoluta, o podemos desarrollar en la medida de nuestras posibilidades una diplomacia y una política exterior más, yo diría, sutil, más inteligente, porque en esta era, en esta era ya se habla no de orden internacional, sino de desorden internacional. Y tú tienes que saber cómo, tienes que pensar en el largo plazo, no en el corto plazo. Y pensar de manera global, no de manera aislada, como ya eso no es posible. Así es. Se acabó el tiempo. ¿Sigo pisado? Sí, no, está bien, sigue. Se corta. No, se corta a veces, pero se recupera. Puede
Pide, entonces. Bueno, finalmente Inocencio no escurrió el bulto, dio todo un resumen bien interesante. Verlo de nuevo porque falta mucho por contar, pero el día de hoy ya llegó al final y Geopolítica será hasta mañana, que regresará otra vez con otro capítulo de este interesante programa. Así que pasen buenos días. Gracias Nelson y gracias Inocencio. Muchas gracias.